Eh, Son el complejo del proceso donde se produce la circulación de materia orgánica o inorgánica. Ya, en lo que es los compuestos minerales también encontramos lo que es a veces el agua, el oxígeno, todo eso es lo que se podría salir. Los ciclos biológicos, lo que es dentro de la biosfera, encontramos los seres bióticos. Los seres bióticos, como pues, es un factor que nos rodea en la vida cotidiana, que podemos encontrar lo que son los animales, los seres vivos. Creo que todos conocen cuáles son. ¿Me pueden dar un ejemplo? O sea, de un ser vivo, algo. Los animales, las plantas, o sea, eso, el hongo, esos son los que son seres bióticos. Exacto, ya. Y lo que es los seres abióticos son factores que nos desarrollan lo que es en la vida del planeta, o sea, como lo que es el sol, o sea, el rayo de luz, el agua, el carbono, el oxígeno. Eso es lo que vamos a encontrar en lo que son los seres abióticos. A continuación, mi compañera. Un pequeño ejemplo de chicos que los seres bióticos son los seres vivos, todos los seres vivos, plantas, animales, humanos, microorganismos, y los seres abióticos son los que no tienen vida, son la roca, la lluvia, el agua, el sol, la tierra. Eso me la sienten estudiar, por favor. Muy amable. Dentro de los ciclos bioquímicos encontramos algunos, hay una gran variedad, pero vamos a enfocarnos en 5 ciclos bioquímicos que para nosotros van a ser muy importantes. Tenemos el ciclo del carbono, que nosotros ya vimos a profundidad, ¿verdad? El ciclo del fósforo, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del oxígeno. Vamos a recordar un poco el ciclo del carbono. ¿Se acuerdan cómo era el ciclo del carbono? Se dividía en cuántas fases? En dos, ¿verdad? ¿Cuáles fases son que no me acuerdo? Había biológico y biológico, ¿verdad? Entonces, también el ciclo del carbono se divide por orgánico y los inorgánicos, ¿correcto? ¿Cierto? Uno de los ejemplos más claros del ciclo del carbono es la fotosíntesis que realizan las plantas, ¿verdad? Donde las plantas agarran el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, comienza la fotosíntesis, divide el carbono y el O2, el oxígeno lo manda directo de nuevo a la atmósfera, que usamos nosotros como oxígeno, y el carbono pues son aprovechados como nutrientes para las plantas y otros elementos, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar un poco el ciclo del agua, por favor. Gracias, muy amable. El ciclo del agua. El agua es uno de los elementos, por favor, silencio. El agua es uno de los elementos más importantes, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es el más importante? Porque es esencial para la vida de los seres humanos. Ya. El agua lo podemos ¿Y usted? Porque es esencial para las plantas y para todo tipo de seres vivos en el planeta. Correcto. ¿Alguien más? La vida, ¿verdad? Porque con el agua nosotros nos hidratamos, porque si no tomamos agua nos deshidratamos y nos podemos morir. Así como los animales, si los animales no beben agua, mueren deshidratados, no tenemos alimentos, que son las proteínas. Si no hay agua, las plantas se secan, no hay frutos, no hay verduras, o sea, no habría nada, no existiera, ¿cierto? Entonces, el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que también se conoce así por el mismo nombre hidrósfera, ¿cierto? Es el proceso de circulación del agua en la Tierra. El ciclo es una repetición de algún acontecimiento en un orden que va, termina y repite en el mismo ciclo, en el mismo orden. Por eso es que antes vimos en el diagnóstico que había unas flechitas porque va en un círculo. ¿Correcto? Constituye uno de los ciclos bioquímicos más importantes porque en el agua sufre desplazamientos y transformaciones físicas por factores tales como el calor o el frío, ¿correcto? Pasar a decir, por favor. Gracias. Tenemos algunas etapas dentro del ciclo del
evaporización. ¿Cómo comienza? La evaporación, el ciclo del agua comienza por la evaporación. Y la evaporación se da ¿por qué? Porque al momento de que hace mucho calor, el sol está mandando sus rayos solares, el agua que está en el suelo, ya sea si la tierra está húmeda o toma el mismo agua de los océanos, de los lagos, se evaporan debido al calor y esto procede a formar condensación, que es la siguiente por favor. Condensación donde todo lo que se ha evaporado se comienza a formar en gotitas, comienzan a ponerse pesadas y eso es cuando nosotros vemos las nubes negras, ¡ay, va a llover! Se está condensando el agua que se ha evaporado. Una vez que se condensa, por favor la siguiente, comienza la etapa de la precipitación. ¿Por qué? Porque la etapa de la precipitación es donde ya las gotas están demasiado pesadas y esto también depende, muchas veces no solo llueve, ¿verdad? Neva, cae granizo, ¿cierto? Y eso es debido a diferentes factores. Cuando cae granizo o cuando comienza a caer nieve es porque influye el frío. Mucho frío hace que las gotas de lluvia, las gotas de agua de la lluvia, comiencen a agarrar un estado casi sólido. No totalmente sólido, pero casi sólido. Entonces la precipitación es cuando ya el agua está ya formado en gotas de lluvia y comienza a caer. Esa es la precipitación, cuando caen las gotas de lluvia, ¿correcto? Por favor, la siguiente. La fusión, esta es otra etapa, donde el agua sale del estado sólido al estado líquido, porque hay un proceso de hielo, ¿cierto? Entonces, cuando comienzan a derretirse los hielos de los glaciares o de las regiones continentales heladas, comienzan a fusionarse, a cambiar de líquido a sólido. La siguiente, por favor. Y tenemos la solidificación, que esto es ya una etapa total, o sea, totalmente solidificada, sólido, que ya está hecho, hielo total. En la solidificación, aquí se ve cuando el agua está a 1 grado C, total. Ya, y produce, como yo les hablé antes, a veces neva, a veces cae granizo, y es cuando la solidificación, aquí interviene la solidificación, donde el agua es tan fría que comienza a caer en pedacitos de hielo, comienza a caer nieve. Esas son las etapas del agua. Por favor, avancen a la siguiente diapositiva. La importancia del agua. Dicen que el agua es la sustancia que permite la vida en el planeta Tierra. Claro, como ya dijimos, si no hubiera agua no existiera, ¿no? Gracias a su ciclo, la importancia del agua, decíamos que el agua es una sustancia que permite la vida en el planeta Tierra, porque es la principal para nosotros, es vital. Si no existiera el agua, no existiéramos nosotros. Gracias a su ciclo, de la cantidad de agua, hay la cantidad de agua disponible que mantiene en forma constante y en continua circulación. Como ya dije, es un ciclo, se repite, y este ciclo ayuda también para que el agua salga también de forma pura. El ciclo del agua es un proceso vital, ya lo habíamos dicho. Cabe recalcar que el planeta está conformado por un 70% de agua, ¿correcto? Un 97% de agua es salada y un 69% un 97% está regada entre los océanos y los mares, y un 69% el agua dulce que nos rodea. Ahí se escapa una pequeña fracción, que es la etapa de la evaporación, y esto es lo que conforma el ciclo del agua. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber. Además, ¿Cuáles eran los porcentajes del agua que se encuentran en perdón, no te escuché bien. los porcentajes del agua? ¿Perdón? Los porcentajes. Los porcentajes del agua. Un 70% se dice que el planeta está conformado del agua, ¿verdad? Un 97%
porque es el agua que se evapora, se va arriba y vuelve a caer. Esto es otra cosa, cuando el agua de la lluvia cae, hay unas que se aprovechan como nutrientes, pero hay otras que no. También se destaca ahí la absorción, porque hay agua donde baja por el suelo, el subsuelo, y se crean acuíferos. Y hay otras donde comienzan a crear lagos. Acuífero y lago no son lo mismo, en ese caso. Dígame. Digamos que el agua del mar se evapora un poco, ¿no? Sí. Y llega a las nubes. El sabor cambia, digamos, porque el agua del mar es salado. Es cierto, sí. El sabor del agua puede cambiar, pero no es algo que esté totalmente confirmado. Porque vamos a ver el tema de la biosfera y los ciclos bioquímicos. Nosotros ya conocemos qué es la biosfera, ¿verdad? Tenemos conocimiento de eso, ¿cierto? A ver, yo les voy a explicar qué es la biosfera. Dígame. La biosfera. Yo digo, la vida. ¿Ves? Espera, ¿qué decir? El planeta, ¿verdad? La biosfera es la capa que constituye todo el desarrollo de la vida dentro de la Tierra. La biosfera está compuesta por hidrosfera, litosfera y atmósfera. La litosfera son los suelos, las rocas, la hidrosfera comprende el agua y la atmósfera pues es el aire, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por ciclo? Ahí, ¿perdón? Que se repite, ¿verdad? Son procesos de fenómenos o acontecimientos que suceden en un orden y se vuelven a repetir, o sea, terminan y vuelven a repetirse en el mismo orden para empezar. Ahora, bioquímicos, ¿qué entendemos? Bio, de vida, ¿verdad? Geo, y químicos, química, ¿cierto? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Los ciclos bioquímicos representan los cambios que experimentan los elementos químicos que constituyen los seres vivos en su recorrido cíclico por la biosfera. Los ciclos bioquímicos son muy importantes y fundamentales, pues son un conjunto de ciclos que nos ayudan a que se obtengan los nutrientes, se liberen el dióxido, obtengamos el oxígeno. Y estos de aquí son muy importantes porque se dice que la energía, porque estos ciclos ayudan a tener también energía directa. Y la energía, decimos que la energía no se destruye, sino que, ¿quién sabe? La energía se transforma, ¿cierto? Listo. Entonces, dentro de los ciclos bioquímicos también entendemos que se trata del reciclaje de nutrientes minerales entre la biosfera, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Toda la biosfera comprende los ciclos bioquímicos porque se comienzan a desmenuzar cada tipo de ciclos. Está, por ejemplo, tenemos también que también emprende tanto los seres bióticos como los seres abióticos. Tenemos entendido que es seres bióticos y abióticos, ¿verdad? Sí, ¿qué son los bióticos? Los abióticos, los que no tienen vida, correcto. El agua es uno de los ciclos importantes para el ciclo bioquímico. Y aquí estaba lo que quería hablar del ciclo del carbono. ¿Qué debe de los ciclos? De diferentes ciclos. Tenemos el ciclo del carbono, estos son los más importantes, los que vamos a utilizar. Son el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo, del nitrógeno y el ciclo del agua. Nosotros teníamos ya conocimiento del ciclo del carbono, ¿verdad? Que es muy importante, ¿cierto? Por favor, presta atención. En el ciclo del carbono se divide por un proceso biológico y un geológico, ¿cierto? Tenemos también que se divide entre el proceso inorgánico, que está compuesta por las rocas, el suelo, los elementos que no tienen vida, y los orgánicos que están compuestos por nosotros, los seres vivos. En el proceso biológico se puede encontrar que en el ciclo del carbono se obtiene
En estas combustiones suelen ser bastante buenas, pero también el exceso de esto puede provocar que para la Tierra comience a haber ciertos cambios climáticos que no son tan favorecibles. Ahora tenemos un proceso del ciclo del carbono donde se extrae el dióxido de carbono, se comienza a dividir, que son las plantas y microorganismos fotosintéticos que agarran el dióxido de carbono del ambiente, lo comienzan a transformar dividiendo el CO, perdón, el C, sí, el carbono puro como nutrientes y el O2 como el oxígeno que nosotros usamos para respirar, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los más importantes. Más a fondo comenzaremos a investigar sobre los otros ciclos presentes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Puedo preguntar yo? Claro que sí, soy yo. Permiso. El picnic, ¿también es aquí? Entonces yo voy a hacer unas preguntas a ustedes, ¿correcto? Ya. ¿Alguien me puede explicar o resumirme un poco lo que yo dije, lo que yo expliqué? Para ver si tiene más o menos entendido, porque si no es así, asumo yo que no me entendieron nada. ¿Alguien? Dígame. Los ciclos químicos en general son los ciclos que se repiten, son los procesos químicos específicos que se repiten en lo que es la biosfera como tal. Son ciclos químicos pues, son del carbono, del agua, del hidrógeno, que son fundamentales para la vida ya que transportan la energía a través de la atmósfera, la hidrosfera y la atmósfera. Correcto. Pero no solamente existen estos 5 ciclos que les mostré, no solo el agua, el hidrógeno, los ciclos de carbono. No, también existe el azufre y una variedad de ciclos bioquímicos, pero solamente ponemos estos 5 porque nosotros lo entendemos como los más importantes para nosotros, ¿correcto? Ahora díganme ustedes, ¿qué entienden ustedes por reciclaje de nutrientes? Que se vuelven a utilizar, ¿verdad? Se termina, pero se vuelve lo que sobra, lo que es como el dióxido de carbono, que se bota, pero se vuelve a obtener el oxígeno cuando las plantas fotosintéticas comienzan a crear su proceso de fotosíntesis, liberan oxígeno, sacan el carbono para los nutrientes de los seres vivos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta?